Ahora sí, muy buenas tardes, niños y niñas. Les doy la bienvenida a nuestra clase de historia. Más que cápsulas, estas son clases. Ustedes saben que a mí me gusta hacerlos reír, por eso les dije de que me hacen rabiar. Ustedes saben que les tengo un cariño muy especial. Es un curso bastante interesante, eso me gusta a mí, porque hay opinión. Y la opinión a mí me gusta. ¿Ya? Así que todo lo que yo diga en las cápsulas es en pro de hacerlos reír, de llamar su atención, de que les guste lo que estoy haciendo para que vean los videos después y quieran estar en las clases. Así que, sin más que decir, comienza el juego del miedo 6. El juego del miedo 6. Como ya habrán visto y recordarán de la clase anterior, nosotros llegamos a este documento importante que es el llamado documento clave, la Carta Magna, la Constitución de 1925, que marcó el final, pero el final de la República Parlamentaria. ¿Ya? Entonces, eso es, es un documento clave que nos decía que este descontento social que se estaba viviendo tenía una razón de ser, que tenía una razón de ser, y que había que darle respuesta y solución. Porque si queremos hacer Estado, si queremos hacer gobierno, necesitamos hacer soberanía. Y la soberanía se hace con apoyo popular. Y era lo que no estaba sucediendo. Y el descontento social también era laboral. La gente, los trabajadores estaban trabajando en condiciones precarias, en condiciones que a nadie le gustaría trabajar. Que a nadie le gustaría trabajar en esas condiciones. Y comenzaron a gestar su propuesta, lo que sucedía. Además de ver esta breve presentación, hoy también veremos un breve video de no más de 15 minutos, si es que, y con el principio, con un antecedente que marca el principio de la República Parlamentaria. ¿Y qué es esto? Concepto importante, Constitución. Es una norma fundamental. ¿Para qué? Porque un Estado tiene que tener normas fundamentales, tiene que tener sus principios, tiene que tener normas que sean aceptadas por todos. Normas aceptadas por el, por todo, por toda la gente del país, por todos los ciudadanos, por todas las personas. Eso es. Esta Constitución fija límites y define relaciones entre los poderes del Estado. ¿Qué es esto? Que, como ustedes ya lo saben, los poderes del Estado se dividen en tres partes: judicial, legislativo, ejecutivo. Tres. Importante, porque no puede
En un estado, en una nación democrática, el poder recaer en una sola persona. No puede una sola persona formular leyes, ser autoridad, la máxima autoridad del país y además juzgar a otros. Eso es lo que se conoce como autoritarismo. Una constitución también fija obligaciones y responsabilidades. ¿Y qué busca una constitución? Tiene sus... Responde a preguntas, porque busca garantizar los deberes, derechos y libertades de a quienes vas a gobernar. Porque si yo quiero gobernar soberana y democráticamente un estado, una nación, un territorio, yo le tengo que garantizar que si usted ve vulnerado su derecho, podrá hacer lo posible porque estos sean respetados. Eso, sus libertades. Qué bien más apreciado, más valorado que la libertad. Es el bien supremo por excelencia. Esa es la imagen de la ceremonia de cuando se presenta la Constitución. Este fue un trabajo arduo. Anto, tranquila, voy a ver tu tema. Yo creo que debe ser, sí, efectivamente es el teléfono. Tranquila, yo después voy a ver la solución para que tú puedas estar en las clases, porque yo sé que así lo quieres. Tranquila, después de la clase veo cómo lo podemos solucionar para las clases siguientes, las de mañana y los demás días. Así que tranquila. Esta constitución, la de 1925, pone fin a este régimen parlamentario. ¿Y qué establece? Lo siguiente, que el país se va a regir bajo un régimen presidencialista. No es régimen, esto es que va a ser presidencialismo, que la autoridad va a recaer en el presidente, por el presidente. Y se administran las fuerzas, los poderes del Estado, ejecutivo, legislativo y judicial. Son los máximos poderes del Estado. El presidente va a poder elegir libremente a sus ministros. Y no iba a suceder lo que pasaba antes, que el Parlamento los iba a vetar o censurar. Esta fue aprobada a través de un plebiscito el 30 de agosto de 1925. ¿Qué hizo? Suprime leyes periódicas, establece la incompatibilidad entre ministros y diputados. No puede ser las dos cosas. No puede ser las dos cosas. No puede ser ministro y diputado a la vez.
¿Qué sucede con esto? Se suprime esto de que pudieran ser ministros y diputados a la vez, que eran cosas distintas. Que si tú vas a ejercer un cargo, que sea ese cargo. El presidente es elegido por votación directa y su periodo presidencial va a ser de 6 años sin posibilidad de reelección. Y miren lo que sucedió acá. Saqué a este tribunal de elecciones, el Tricel. Hay libertad de culto, con la separación entre el Estado y la Iglesia. Tú puedes tener el culto que desees, ya sea católico, cristiano, evangélico, apostólico, romano, el que tu culto tiene te garantiza libertades públicas, pero estas libertades públicas requieren deberes. También te entrega derechos. Aquí están los poderes del Estado. Aquí vemos los dos. El Ejecutivo es el presidente. Legislativo el Congreso, el Parlamento. ¿Quién es el presidente? Es el jefe de gobierno y de Estado. Es la máxima autoridad del país. La máxima autoridad. Y es el presidente quien puede nombrar y remover ministros. ¿Y qué hace el Congreso? El poder legislativo. Legislar, obviamente. Forman leyes. Los diputados deben fiscalizar. Deben fiscalizar. Y tienen esa capacidad de acusar faltas a la Constitución. Es lo que se conoce hoy como acusación constitucional. ¿Y qué estableció? Que nuestro país es un estado unitario. Esta descentralización provincial. ¿Qué es descentralización? Nosotros ahora vivimos en un país centralizado, que todo gira en torno a su capital, Santiago. Lo que pasa en Santiago pasa por todo el país, pero lo que pasa en regiones, eso es. Nosotros ahora, la idea es que este poder, este orden territorial, sí, es del Estado, el presidente es la máxima autoridad, pero que cada región pueda ejercer su soberanía y administrar sus recursos en pro de su región. Qué distinto sería, cómo avanzaría cada región con su turismo, con con sus minerales, con sus materias primas. Se avanzaría. Esto era lo que hacía el Banco Central. Estamos viendo las características de esta constitución, la de 1925. Ahora, yo les dije que íbamos a ver hasta cierta parte cada documento. Hasta aquí vimos lo de la Constitución de 1925. ¿Para qué? Porque vamos a ver un breve video, un breve video que esperando sea del entendimiento de todos y todas, sobre cuál fue la causa y la detonante para que surgiera la República Parlamentaria. ¿Qué pasó con lo liberal? Eso es lo que veremos a continuación.
Comenzamos. Atento acá con lo que van a ir señalando, porque dicen cosas claves para entender cuáles son las causas y las consecuencias de lo que estamos viendo. De persecución a la Iglesia. Y el país creyente no va a aceptar en silencio dichos atropellos. El país lo que quiere es seguir la senda del progreso. Pero no un progreso egoísta y anticatólico como pretenden imponer ustedes los liberales. El gobierno no quiere perseguir a la Iglesia, simplemente quiere manejar los asuntos civiles, tal como los Estados Unidos. Lo que yo propongo es una medida intermedia. El matrimonio es un sacramento divino. Pero con un efecto legal. Ambos matrimonios se podrían inscribir en el registro civil. Aquí está dominando un liberalismo jacobino. El progreso del país necesita de un Estado más fuerte. Yo lo único que veo es un Estado sin principio, donde su único objetivo es la persecución. Señores, ahora le tocó a la Iglesia. Organizar un Estado moderno significa, entre otras cosas, suprimir algunos de los privilegios que el clero tiene desde la colonia. ¿Cómo cuáles? Como el fuero eclesiástico, que impide que los tribunales civiles juzguen a los sacerdotes y que fue suprimido en el gobierno anterior. Gran privilegio. Sin duda. Pero esa medida resultó menos polémica que las que están discutiendo ahora. Estas nuevas normas, llamadas las leyes laicas, se aprueban durante el mandato de Domingo Santa María, cuando los liberales cuentan con mayoría absoluta en el Congreso. En ellas se pone fin al monopolio que la Iglesia mantiene sobre tres momentos claves de la vida de las personas: el nacimiento, el matrimonio y la muerte. El recién creado registro civil se encarga ahora de oficializar los dos primeros, y en los nuevos cementerios públicos se pueden enterrar personas de cualquier credo, ya que antes los no católicos solo podían descansar en los llamados cementerios disidentes. También se prohíbe enterrar difuntos en las iglesias, lo que provoca tanta molestia que parte del clero llama a sus fieles a no respetar las leyes. Y dígale a su gran amigo, el ministro Balmaceda, que si el gobierno lo presenta como candidato a la presidencia, cuenta desde ya con nuestra más férrea oposición. Hasta lo que vimos, porque hasta ahí, la idea era que fueran visualizando esta rivalidad que existía entre los liberales y conservadores, que después fueron los conservadores los que estaban al mando después de la República Parlamentaria, pues eran su oposición de la República Liberal. Si no se dieron cuenta, José Manuel Balmaceda acá se lo presenté como ministro de Estado. Era ministro. Y después fue presentado como candidato. Ganó. Pero su victoria tuvo una consecuencia. Una batalla. Una guerra civil. Y habían dos bandos. Los parlamentarios y los liberales, que eran los balmacedistas. Porque estaban seguían lo que decía el presidente. Entonces, ¿qué pasó con todo esto? La principal consecuencia que tuvo fue esta detonante entre dos fuerzas. Esta clase política que existe en nuestro país, se vio dividida por diferencias religiosas, por estas leyes laicas.
Ahora el Estado podía tener control sobre ciertas cosas que antes eran solo de la iglesia. El nacimiento se inscribía en el registro civil, no la iglesia. El matrimonio por civil e iglesia. Y la muerte, hay cementerios públicos. ¿Qué significó esto para los conservadores? Perder esa identidad que se había ganado. Perder esa libertad. Porque era la iglesia la que tenía ese control desde prácticamente siempre. Pero es ahora cuando la República Liberal desligó ese poder de la iglesia. El Estado la podía inscribir nacimientos, matrimonios y defunciones. Y para los conservadores era una estocada en lo más profundo de su ser. Por eso cuando es presentado como candidato José Manuel Balmaceda, había oposición, sí, pero cuando fue electo, esto más que oposición se convirtió en una batalla, una guerra civil, entre dos fuertes, entre una moneda siempre tiene dos caras, la cara y el sello. La cara visible acá de los liberales era José Manuel Balmaceda. Y el sello, su posición, los conservadores, que no estaban dispuestos a ceder más en el control de sus leyes, lo que ellos pensaban que era lo correcto, que la iglesia tenía ese poder divino. Recuerden que en las iglesias, como se muestra también en el documento, se enterraban muertos, en algunas catedrales. Santa Sepultura. Aquí estamos, nuevamente. Tenemos lo que detonó en el inicio de la República Parlamentaria y cómo esta cayó, este descontento social. Y son este conjunto de leyes, miren, por cuestiones, por temas de fe, por temas de fe. Nadie está diciendo que algunos liberales no tuviesen fe, que no creyeran en Dios. Nadie lo ha dicho. Se sabe que son liberales porque su pensamiento es más libre. Y tienen una visión de Estado completamente distinta a los conservadores. Para los conservadores todo se tiene que ligar a, a la iglesia. Siendo que para los liberales el Estado igual podía hacerse presente en temas fundamentales, como son el nacimiento, el matrimonio y la muerte. Como se dieron cuenta ustedes, en esta clase del día de hoy empezamos al revés. Vimos cómo cayó esta república parlamentaria con esta fundación, con esta creación de la Constitución de 1925. Y cómo fue que esta comenzó. Por esta disputa entre con lo religioso. Con lo religioso que la iglesia la iglesia no tuvo su ejército. Pero la fe igual manda. Fueron estas leyes laicas la principal detonante de la diferencia entre liberales y conservadores.
Chicos, esperando que esta cápsula haya sido del gusto de ustedes y que les haya gustado, me despido de todos y cada uno de ustedes, invitándolos a conectarse mañana en nuestra clase de historia, en el Juego del Miedo 7. Nos vemos mañana.